Grecia, la cuna de muchas cosas, muchas civilizaciones, mucho pensamiento, mejor dicho, mucho de todo. Apuesto a que si a uno de pronto le dicen Grecia, a uno se le ocurre, uno piensa inmediatamente en el Partenón, por ejemplo, que se queda en Atenas, en lo más alto de la ciudad. Y es que esta people ha aportado tanto, pero tanto conocimiento a la humanidad. Si bien en el último medio siglo han estado pues en la mala un poco, no se puede negar que su riqueza cultural e histórica es pues gigante. Es por eso que hoy vamos a hablar un poco sobre ellos. Bienvenidos chicos, yo soy Waltos y estos son 6 datazos históricos sobre Grecia. Puede que tal vez los conozcas, pero puede que no. Grecia es considerada la cuna de la civilización occidental y su historia se remonta a más de 4000 años atrás. La civilización griega tuvo un fuerte desarrollo en el campo filosófico y se le suele considerar la cuna de la civilización occidental, ya que sus grandes pensadores fueron los que desarrollaron los primeros conceptos de la filosofía. Además, su arte se caracterizó por la construcción de templos con grandes pilares y techos a 2 aguas. En la música destacaron sus danzas folclóricas y sus cantos se ejecutaban todos los días en todas sus actividades. Entre los monumentos más famosos de esta antigua civilización se encuentra el Partenón, el Teatro de Epidauro y el Mausoleo de Halicarnaso. Ya por allá desde el Paleolítico se atestigua la presencia del hombre en Grecia, por allá del 3200 a.C., más o menos. Y en Asia Menor, en la isla de Creta se desarrolló la primera civilización avanzada, la cretense o minoica. Durante su época de mayor esplendor, el periodo minoico medio fue 1950 a 1550, todo esto antes de Cristo, se construyeron los palacios de Cnosos, Festos y Agia Triada. Por otro lado, los aqueos o protohelenos se establecieron en la Argólida, donde construyeron las fortalezas de Tirinto y Micenas, de la que derivó el nombre micénica que se da a su elevada civilización. Hacia el 1550 más o menos antes de Jesucristo comenzó un periodo de apogeo a ambos lados del mar Egeo, que culminó con la conquista de Creta. A comienzos del siglo VII a.C. también, los dorios irrumpieron en la Grecia continental. En consecuencia, los aqueos emigraron al Peloponeso, los jonios al Ática, a Eubea y a las Cícladas, los eolios, Tesalia y a Beocia. Además, esa invasión incrementó el poder de migración de colonos griegos hacia el litoral de Asia Menor y provocó la fragmentación de Grecia en ciudades-estado, o las famosas polis. La democracia moderna se origina en Atenas, en el siglo V a.C. Esta democracia era pues la ateniense, que se refiere al sistema de gobierno democrático, pues utilizado allá en Atenas. Bajo este sistema, todos los ciudadanos varones tenían los mismos derechos políticos, la libertad de expresión y la oportunidad de participar directamente en el ámbito político. En la democracia ateniense, los ciudadanos no solo participaban en una democracia directa en la que ellos mismos tomaban las decisiones por las que vivían, sino que también servían activamente en las instituciones que los gobernaban, por lo que controlaban directamente todas las partes del proceso político. Bueno, digamos que aquí el datico de color es que la palabra democracia deriva de demos, que se refiere al conjunto de ciudadanos, o sea, el pueblo. Bueno, la democracia ateniense tuvo una gran influencia en la historia de la política y de la filosofía. Los grandes pensadores griegos fueron los que desarrollaron los primeros conceptos de filosofía y su arte se caracterizó por la construcción de templos, como ya lo habíamos descrito, pues como el Partenón, ese tipo. El alfabeto griego es un sistema de escritura que se originó en la antigua Grecia y que se utilizó durante muchísimos siglos. El alfabeto griego pues consta de 24 letras y es el precursor del alfabeto latino que se utiliza en gran parte del mundo hoy en día. Este alfabeto latino se origina en la variante occidental del alfabeto griego arcaico usado en Cumas, una colonia griega del sur de Italia, que era la Magna Grecia. Del alfabeto de Cumas deriva el alfabeto etrusco, y los latinos finalmente adoptaron 21 de las 26 letras etruscas.
El alfabeto latino es el sistema de escritura más utilizado en el mundo, pues de acá, de lo que se llama Occidente, y se utiliza para escribir muchos idiomas. Entre esos pues está el español, el francés, el italiano, el inglés, el portugués, así, varios idiomas. Los antiguos griegos creían que los dioses vivían en el Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. El Monte Olimpo es una montaña situada en el norte de Grecia, por la región de Tesalia, y es la montaña más alta de Grecia. Tiene aproximadamente unos 2.900 metros, un poquito más. Según la mitología griega, el Monte Olimpo era el hogar de los dioses olímpicos, los 12 dioses principales del panteón griego, que eran considerados los seres más poderosos y divinos de la mitología griega. Estos dioses eran liderados por Zeus, que era el dios del cielo y del trueno, y por su esposa Hera, la diosa del matrimonio y de la familia. Bueno, aquí hay varios dioses griegos que está Poseidón, que es el del mar, Demeter, que es la diosa de la agricultura, Atenea, que es la sabiduría y la guerra, Apolo, del sol y la música, en fin. La creencia en los dioses olímpicos y su residencia en el Monte Olimpo pues fue una parte importante de la religión y de la cultura griega antigua. Los griegos creían que los dioses influían en todos los aspectos de la existencia, tanto en los cielos, sobre la tierra y en el inframundo. Pasamos a una parte que digamos que es muy conocida, que es la filosofía, y sobre todo la historia de la filosofía se remonta mucho hacia Grecia. Digamos que es la cuna, todo su origen, y algunos de los filósofos más influyentes de la historia pues estuvieron allá. Tenemos por ejemplo a Platón, tenemos a Aristóteles. Estos dos ejemplos pues uno siempre los ha escuchado por ahí cuando se habla de filosofía. Bueno, eran de allá. Platón fue filósofo y matemático griego que fundó la Academia de Atenas, una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental. Y Aristóteles fue pues filósofo, fue científico y además fue alumno de Platón y a su vez fue el tutor de Alejandro Magno. La filosofía griega se centra mucho en preguntas como la existencia, la realidad, que la moralidad, mucho de política, mucho de creencias. Y digamos que se desarrollaron conceptos en ese tiempo que todavía se mantienen y que han influido bastante durante la historia. Algunos de los filósofos influenciados por la filosofía griega son, por ejemplo, René Descartes, tenemos a Kant, tenemos a Nietzsche, a Sartre, entre otros. La antigua Grecia fue el hogar de algunas de las obras literarias más importantes de la historia, como la Ilíada y la Odisea. Homero fue un poeta griego que vivió por allá, por Grecia, y es conocido por ser el autor de las dos obras literarias más importantes de la historia, según muchas personas, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es un poema épico que cuenta la historia de la guerra de Troya, mientras que la Odisea cuenta pues la historia de Odiseo, un héroe griego que lucha por regresar a casa después de la guerra. Ambas obras son consideradas obras maestras de la literatura griega antigua y han sido estudiadas y leídas por generaciones de estudiantes y académicos. Apuesto a que ahora sabes algo nuevo sobre Grecia, pero no te vayas aún. Si te gustó el video puedes suscribirte y si le das un like, buenísimo, porque me ayudaría bastante. Muchas gracias por ver el video, Nospi.